Se preguntan qué es el Libro de Mormón. Quizás oyeron del musical o pensaron... Hola queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a un miércoles más aquí para compartir la palabra, para estar un rato juntos nuevamente, para que podamos todos disfrutar de esta noche, lo que resta de esta noche, y no sin antes poder tener la posibilidad de compartir una vez más la palabra de Dios. Porque de eso se trata estas transmisiones de los miércoles a las 8 de la noche. Se trata justamente de esto. Para que podamos aprender, para que podamos tener un rato juntos, para que podamos crecer, para que podamos madurar a través de la palabra de Dios. Y como siempre decimos, estos son los tiempos del fin y en eso estamos de acuerdo. Creo que los tiempos se están acortando y bueno, toda palabra que podamos escuchar y todo mensaje de parte de Dios que podamos escuchar, eso va a servir para crecimiento, para madurez y para también prepararnos para los eventos futuros. Así que bueno, sean bienvenidos Nadia, Dios te bendiga. Bienvenida mamá, Dios te bendiga. Andrea Costa, Dios te bendiga. Bueno, qué lindo, se van sumando. Siempre tratamos de esperar unos minutitos para que todos se vayan conectando, para que nadie se pierda esta posibilidad de compartir el mensaje que creo que Dios nos está hablando miércoles tras miércoles a través de esta plataforma. José, Dios te bendiga. Zulma, Dios la bendiga. Dios nos está hablando a través de estas bendiciones, Andrea, también para toda la familia, a través de esta plataforma, y creo que Margaret, bienvenida. Es muy importante que todos estemos atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Es muy importante que hagamos la voluntad de Él por sobre todas las cosas, porque su voluntad es perfecta, buena y agradable. Estel, Dios la bendiga, bienvenida. Así que creo que es importante el tema de hoy, porque el tema de hoy se trata del perdón. Esa reacción, Carmen, Dios la bendiga. Perla, mamá, Dios te bendiga, bienvenida. Esa reacción que a veces tanto cuesta. Es una palabra tan corta, pero tiene un significado muy profundo, tiene un significado muy hondo, que eso genera libertad y un montón de cosas que vamos a poder ver acá en los próximos minutos. Pero qué bueno que podamos tratar Gaby, Dios te bendiga, bienvenida, que podamos tratar este tema. Me parece muy importante porque tenemos que entender qué es perdonar, qué significa, cuáles son las buenas consecuencias y cuáles son las reacciones de aquellas personas que pueden perdonar. Uno puede comparar como el perdón como sacarse peso de encima, miles de kilos de encima, y literalmente es más o menos así. Es algo similar, es algo parecido, porque cuando uno perdona de corazón, entonces uno se libera un montón de cosas. Entonces, y esta es la pregunta, ¿no?, con la cual empezamos. ¿Alguna vez ha tratado de perdonar a alguien y se ha dado cuenta que no ha podido hacerlo? Y eso es muy común, ¿no? Porque cuando el agravio, la ofensa, la herida, el daño fue muy grande, entonces lo que cuesta realmente es perdonar. Entonces, uno también se tiene que preguntar y decir, ¿alguna vez he tratado de perdonar a alguien y me he dado cuenta que no lo he podido hacer? Y acá hay dos respuestas posibles. Sí, que creo que la mayoría de la respuesta viene por ese lado. Y no tengo problema en hacerlo. Mira qué bueno. A la persona que no tiene problema de hacerlo, me parece perfecto. Y desde aquí vayan mis felicitaciones. Pero vamos a ver un poquito más adelante, a ver si ese de no tener problema de perdonar se mantiene. Entonces, usted se ha esforzado, ha orado, le ha pedido la ayuda a Dios. Pero muchas veces pesan mucho más esas experiencias pasadas cargadas de rencor, que no quieren irse de su vida, que la necesidad de liberar perdón. Muchas veces el daño, el agravio pesa muchísimo más que la necesidad de liberar perdón. Entonces, claro, se dificulta, es difícil el tener esa reacción espontánea de poder perdonar. Es solo el hecho de acordarse del pasado. En ese solo hecho de acordarse del pasado es casi imposible perdonar, y si lo ha hecho, tal vez le sea imposible olvidar, porque una cosa va de la mano con la otra y después lo vamos a ver. Entonces se ha esforzado,
pero cuando se acuerda de lo que ha pasado, cuando se acuerda del daño, cuando se acuerda de la herida, entonces es casi imposible poder perdonar. Y si ha podido perdonar, tal vez le sea mucho más imposible poder olvidar. Pero la palabra de Dios es bien clara cuando habla del amor. 1 Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Y nos da consejos. Carol, Dios te bendiga, bienvenida. Matilde, Dios te bendiga. Y ahí 1 Corintios capítulo 13, donde habla de la preeminencia del amor, nos da consejos acerca del amor de Dios en nuestra vida. Dice el verso 4, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y hasta ahí vamos bien. Ahora, hay una nueva versión internacional, una nueva traducción internacional, una nueva versión de la Biblia, o sea, no que la Biblia no sea la misma, sino que es una traducción más contemporánea, que dice así, el mismo versículo, 1 Corintios capítulo 13, verso 4, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Y mire lo que dice la última parte, no pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Esa es la preeminencia del amor en una versión más contemporánea. Y me llamó la atención justamente para el tema de esta noche, del perdón, que esa última parte dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Si hay el amor de Dios en nuestra vida, el perdón es viable, es posible. Una cosa es que sea difícil, pero otra cosa es que sea imposible. Y el perdonar de corazón no es imposible. Para tener un presente en paz, para vivir un presente en paz y una plenitud en el futuro, es necesario despojarse de algunas cosas, entre ellas la falta de perdón. Hay muchas personas que hoy en día, por cosas que han vivido, que le han sucedido en la vida, que personas han ocasionado, tienen una falta de perdón muy grande. Y eso impide un presente en paz y mucho menos una plenitud a futuro, porque hay algo que está trancando la bendición de Dios y es no poder perdonar, es evitarse a sí mismo el don de poder perdonar. Entonces, pero cuando hablamos de un perdón, ¿no? Hay cosas en nuestra vida que tienen que sacar y entre ellas está la falta de perdón. No un perdón superficial, no un perdón así como digo, bueno, te perdono y se acabó, sino el genuino perdón basado en la fe y no en los sentimientos. Son dos tipos de perdones. Uno es basado en la fe, que es el genuino, es el poderoso, es el que libera, y el otro es basado en los sentimientos. Es algo que lo hago muy superficialmente. Entonces, el perdón verdadero, el que se basa en la fe, no tiene nada que ver con la manera en que usted se sienta, en cómo esté de carácter, en cómo esté, si está bien, si está deprimido. Bueno, no tiene nada que ver con eso, porque eso es un paso en falso cuando uno perdona cuando está deprimido, cuando uno perdona cuando involucra los sentimientos. Sino que el verdadero perdón es un acto de voluntad que está basado en la obediencia a Dios y en la fe, por sobre todas las cosas, en la fe en Él. Ese es el verdadero perdón, el que tendríamos que liberar todos nosotros. Eso significa que cuando usted libera esa clase de perdón, esa clase superior de perdón, diría yo, ese que se basa en la fe, ese que se hace de corazón y no por sentimientos, entonces eso significa que una vez que usted haya perdonado a esa persona que lo ha agraviado ahora o en el pasado o hace mucho tiempo, y tal vez esa persona ni siquiera está, pero usted lo está perdonando, deberá considerar a esa persona perdonada para siempre. Si usted lo perdona de corazón una vez, esa persona en su interior quedará perdonada para siempre. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando esas voces contrarias vuelvan y los sentimientos traten de convencerlo de que realmente usted no ha perdonado, resista esas voces contrarias. No se deje arrastrar por los sentimientos, porque lo que usted hizo lo hizo una vez y para siempre. Pero siempre van a volver los recuerdos, siempre van a volver esas temporadas de que usted se deprime, se depresiona y empieza a pensar y se acuerda del daño, del mal, de la herida. Entonces no permita que el traer el pasado al presente
le haga perder la condición de que usted ya es una persona que ha perdonado y se ha liberado de esa falta de perdón. Entonces tome la iniciativa y dígale, no, yo no tengo por qué pensar esto, pues yo ya he perdonado a esa persona. Esa persona en mi interior está perdonada y me niego a vivir en esos sentimientos del pasado. Pero dígase en voz alta, convénzase de lo que está diciendo. Porque si usted ha tomado la decisión de perdonar por fe en Dios y estar creyendo que Dios es el que la va a ayudar para liberar ese perdón genuino, poderoso y que proviene del corazón, entonces no permita que el pasado venga a su presente y le haga olvidar que usted ya ha perdonado. Le haga olvidar que usted ya se liberó de eso. Entonces póngase firme y dígase a usted mismo, yo ya he perdonado a esa persona y no tengo por qué vivir con esos sentimientos del pasado. Es su vida. Usted tiene el control sobre su vida. Una vez que usted perdona, no permita que lo anterior venga nuevamente, porque usted ya estuvo en el pasado. Entonces no vaya hasta allá. No deje que el pasado venga también a su vida y otra vez le lastime el corazón y vuelva a abrir la herida que ya fue sanada a través de su perdón genuino, a través de ese perdón basado en la fe. Entonces, si usted lo logra hacer, como de hecho creo que lo van a lograr hacer, perdonar de corazón, entonces usted está haciendo de acuerdo a lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 9. Crea que ha sido perdonado y limpiado del pecado del rencor. Porque lo que hace que usted traiga el pasado al presente una vez que perdonó, si lo hizo por sentimiento y no por corazón, es un sentimiento de rencor. Entonces crea que cuando usted perdonó de corazón, se liberó totalmente de eso, liberó a la otra persona, está en la tierra, ya no está en la tierra, pero usted rompió vínculos y usted se hizo libre. Entonces, al hacer eso, usted ya fue liberado del pecado del rencor. Ya no hay rencor en su vida, sino que sus heridas están sanas. Su agravio ya fue liquidado. La persona que lo agravió ya fue perdonada. Entonces, no traiga nuevamente el agravio. Crea que cuando usted perdonó, esa persona fue perdonada y usted ya fue liberado del pecado del rencor y de toda injusticia relacionada con cualquier recuerdo que le puede haber dolido en su corazón. Ahora escuche esto. Y aquí venía yo. Esto es muy importante. Quizás haya oído a alguien decir, yo perdono pero no olvido. Nosotros hemos escuchado 1000 veces esa oración. Yo perdono pero no olvido. Perdono pero me es imposible olvidar. Y quiero que sepa que ese es un perdón de segunda clase. No es un perdón genuino. No es un perdón totalmente basado en la fe en Jesucristo. Y usted como creyente se supone que no debe aceptarlo. Tiene que convencerse que puede perdonar y tiene que convencerse que al perdonar de corazón también puede olvidar. Debe perdonar de una manera sobrenatural. Esto está sobre los sentimientos que cuando usted muchas veces lo recuerda, le duele. Y si le duele es porque no hubo un perdón genuino. Y si no hubo perdón genuino, mucho menos va a haber un olvido genuino. Entonces, debemos perdonar de una manera sobrenatural, como dice Efesios capítulo 4, verso 32, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Debemos perdonar como Dios perdona, para liberar sin condiciones y para siempre a la otra persona del sentimiento de culpa. Y escuche esto, y como para restaurar las cosas como al principio. Ahora, para tener una vida plena y sin rencores, escúchame bien, para tener una vida plena y sin rencores, no solo tiene que perdonar, en eso estamos de acuerdo, ese perdón genuino, acuérdese, basado en la fe. Walkiria, Dios te bendiga, Etel. Para tener una vida plena en Cristo Jesús y sin rencores, no solamente tiene que perdonar, sino que también olvidar lo que pasó. Porque no solo es posible hacerlo, sino que también es aconsejable. Estuve buscando en la Biblia, en la Escritura, algún pasaje que se hiciera relación con esto. Y encontré en Mateo capítulo 6, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos y le dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos, que tiene un significado. Y en la quinta estación del Padre Nuestro encontré algo muy, muy importante y creo que viene muy bien para este devocional. Y dice Mateo capítulo 6, verso 12, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar y le dice, perdona nuestras deudas,
Le dicen es presentarse delante de Dios: Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que es el mismo pasaje, pero en una traducción más contemporánea. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Entonces yo me preguntaba, ¿realmente perdonamos nosotros como Dios nos perdona? ¿O como le pedimos a Dios que nos perdones? Le decimos al Señor: Señor, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es bueno preguntarse si es realmente el perdón que liberamos nosotros hacia nuestro ofensor, es el mismo perdón que Dios libera hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría el amor de Dios si hoy somos perdonados por Él y mañana Dios mismo nos recrimina la misma falta por la cual hemos sido perdonados? ¿Qué función tendría entonces su perdón? Señor, perdona del pecado, de esta falta que he cometido hoy. Dios me perdona hoy, pero mañana Dios se puede acordar y me vuelve a recriminar lo que hice hoy, sobre lo cual ya fui perdonado. Entonces, ¿qué sentido tendría el amor de Dios? ¿Y qué función tendría, por sobre todas las cosas, el perdón de Dios? Porque Dios, en Hebreos capítulo 10, verso 17, dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios perdona y olvida. Y si yo le estoy diciendo a Dios: Señor, perdóname a mí como yo perdono a mis ofensores, ¿qué significa? Si Dios perdona y olvida, y yo le estoy pidiendo a Él que me perdone como yo hago lo mismo con aquellos que me han ofendido, entonces, ¿es posible que yo perdone y olvide? Sí. De hecho, es aconsejable. Es posible que yo perdone y olvide. Hay que hacer esfuerzo, en eso estamos de acuerdo. Nada es fácil para un creyente. Pero si Dios nos perdona y olvida, y nosotros le decimos: perdóname, Señor, porque sé que Él va a olvidar mi falta, entonces yo tengo que hacer lo mismo: perdonar y tratar de olvidarme. Sino, ¿qué sentido tendría el amor de Dios y qué sentido tendría el perdón de Dios sobre nosotros por sobre todas las cosas? Una vez recibido el perdón de Dios, Él ya no se acuerda de nuestras transgresiones, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Dios pone un punto y aparte. Perdona y olvida. El problema es que donde va un punto nosotros ponemos una coma. Y perdonamos y olvidamos por un rato porque lo hemos hecho por sentimiento, y después nos acordamos y viene la depre y viene la angustia y viene el recuerdo y viene la herida, se abre y usted abrió otra puerta de la cual va a tener que volver a perdonar. Entonces, si usted perdonó de corazón, si usted lo hizo en fe y lo hizo convencido de que al perdonar usted se libera del pecado del rencor, entonces no tiene por qué acordarse. Ya le repito, no es fácil, estamos de acuerdo, pero una cosa que sea fácil y otra cosa, una cosa que no sea fácil y otra cosa que sea imposible. Para Dios no hay nada imposible, por tanto, para nosotros, sus hijos, tampoco lo tendría que haber. Si Dios nos perdona y olvida el agravio, ¿por qué entonces cuando nosotros perdonamos, aún después, seguimos recordando? ¿Por qué? Porque no perdonamos a la manera de Dios. Y si le estamos diciendo al Señor, como dice la Escritura: Señor, perdóname como yo perdono a los que me han ofendido, entonces hay algo donde estamos fallando. Hay un lugar donde estamos fallando, no estamos haciendo bien las cosas. O no queremos perdonar, o no queremos olvidar, o no queremos hacer ni una cosa ni la otra. Pero hay creyentes que no pueden hacerlo, y en eso estamos de acuerdo, es muy difícil. Es sumamente complicado, sí estamos de acuerdo, porque hay sentimiento de por medio, hay una herida de por medio. Pero ¿sabe qué? Porque cuando uno dice que no puedo hacerlo, no puedo perdonar y olvidar. Yo puedo perdonar, pero no olvido. No, usted tiene que perdonar y olvidar. Si quiere nuevos comienzos, si quiere nuevas oportunidades, olvide el agravio. Perdone y olvide, punto. No lo traiga más el pasado al presente. No traiga más la ofensa al presente. Olvídelo. Haga esfuerzo y olvídelo. Y ahora vamos a ver. Hay momentos donde eso no se puede hacer porque se perdona con el alma. Y en el alma es donde se mueven los sentimientos. Pero no se perdona con el corazón. No se puede perdonar con los sentimientos. Se tiene que perdonar con la fe y a través de la fe. Si usted perdona con el alma, usted está perdonando en base a los sentimientos, a la lástima, al dolor, a la necesidad, a un montón de sentimientos. Pero si usted perdona con el corazón, usted lo está haciendo con fe. Porque Dios escudriña el corazón.
Porque la Escritura mismo dice que cuidemos por sobre todas las cosas, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claudia Mar, que Dios te bendiga. Porque de él mana la vida. Entonces, cuando perdonamos de corazón, porque de él mana la vida, entonces es posible olvidar. Pero si usted perdona desde el alma, donde se mueven los sentimientos, entonces tal vez sea difícil, hasta que usted no reconozca el perdón de corazón, entonces tal vez sea difícil el perdonar y olvidar. Y cuando se hace una cosa, se perdona, pero no se hace la otra, que es olvidar, entonces todos los días o cada vez que usted se acuerde va a tener el mismo problema. Dios perdona y olvida. Y si yo quiero que Él me perdone en ese nivel, yo tengo que perdonar en ese mismo nivel. No soy Dios, no somos Dios, estamos de acuerdo. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que es posible perdonar y olvidar. ¿De qué manera Él perdona? Me olvidé de sus transgresiones y sus rebeliones. Me perdonó y se olvidó de mis omisiones, de mis pecados, de mis faltas. Y aquí en el Padre Nuestro es exactamente lo que Él me enseña a hacer. Si yo quiero ser perdonado por Él en esa forma, yo tengo que aprender a liberar perdón sobre mis ofensores exactamente de la misma manera. Entonces, pero cuando lo hace, cuando usted puede lograr perdonar de esa manera, cuando usted puede liberar ese perdón a través del corazón, del corazón, a través de la fe, a través del amor, como veíamos en la porción de la Escritura al principio, es cuando algo sobrenatural va a suceder. Muchas veces tenemos la idea de que cuando uno dice cosas sobrenaturales son milagros, son cosas extraordinarias, pero hay algo sobrenatural que sucede cuando uno libera el perdón de corazón. Viene restauración, viene sanidad, viene liberación, no solamente suya, sino del ofensor. Y hay una vida entera que puede ser transformada solamente por liberar perdón y olvidar a través del corazón, en la fe en Jesucristo. El dolor ocasionado por esa experiencia, le aseguro que desaparecerá. Cuando usted aprende a perdonar a la manera Dios, al tipo Dios, entonces su vida va a cambiar. Usted va a tener un cambio en su vida. El dolor ocasionado por esa herida, por ese recuerdo, por ese agravio, va a desaparecer, porque Dios se mueve de esa manera. Hay cosas que Dios ya hizo y son suyas. Resta que usted haga su parte. Usted quiere vivir una vida plena en el presente y tener un futuro prometedor. Haga su parte. Dios ya hizo la suya. Está esperando que usted se mueva en su parte, en lo que a usted le corresponde. Porque la parte de lo que a Dios le corresponde ya lo hizo y lo dejó todo escrito, plasmado en un libro que se llama Biblia. Entonces, aprendamos nosotros a hacer lo que nos corresponde. Hay una idea de que perdono pero no olvido. Eso es una idea, quítela de su mente. Porque va a tener un presente conflictivo y un futuro aún más conflictivo. Conflictivo me refiero siempre rodeado de temores, de miedos, de recuerdos, de dolor, de angustia, de heridas abiertas. Esa herida no va a sanar nunca. Entonces, quite esa expresión que sale del sentimiento y aprenda a usar el corazón en la voluntad de Dios. Su voluntad puesta en la fe en el Señor Jesucristo. Porque solamente de esa forma se puede perdonar y se puede olvidar. Una cosa va de la mano con la otra. Dios lo dejó escrito en su palabra y dice, perdona nuestras ofensas. Dios lo perdona y olvida. Él ya hizo su parte. ¿Qué parte le corresponde a usted? Perdonar y olvidar. No es fácil. Tal vez por muchos años tuve esa idea de que perdono y me olvido. Bueno, hoy, justamente hoy, es el día donde hay que romper con eso. Para que pueda tener una vida plena en presente y en futuro, rompa con eso. Y trate de perdonar y trate de olvidar, porque es posible. Y estoy seguro que si se atreve, si lo quiere hacer, lo puede hacer. Primero, tiene a Dios de su parte. Segundo, tiene la palabra de Dios que lo respalda. Tercero, Dios está esperando que usted lo haga para derramar bendiciones sobre su vida. Entonces, ¿qué oportunidad está esperando? No la desaproveche, sino que tome esa oportunidad y haga la parte que le corresponde. El poder de Dios borrará los efectos y usted podrá olvidarlo de una vez por todas. Si no ha podido olvidarlo hasta el día de hoy, y hoy usted ha entendido que el perdón de corazón es aquel que libera y puede olvidar, hace que olvide el agravio, entonces Dios mismo borrará los efectos.
Dios borrará esa herida, ese dolor, ese pensamiento que cuando usted le viene a la memoria, usted se acuerda y siente un vacío en el corazón. Dios se encargará de borrarlo y usted podrá olvidarlo de una vez por todas. Si Dios lleva en cuenta los agravios, de la herida, las ofensas que sufren todos los días. Conozco personas así. Usted también debe conocer personas que se acuerdan siempre del pasado solamente para abrir más su herida. Y esa herida sangra todos los días. Entonces no hay una sanidad, porque la persona necesita vivir de rencor, necesita vivir, traer lo que ha sucedido al presente para tener motivos, no sé para qué, pero no seamos como ellos. Si aquellos que tienen la necesidad o la posibilidad, la bendición de perdonar y olvidar no lo hacen, es problema de ellos. La palabra está escrita para todos aquellos que creemos. Si ellos creen y no obran en la palabra, entonces la palabra no cumplirá su función. Pero si nosotros podemos entender que es posible perdonar y olvidar, entonces ¿para qué vamos a desaprovechar la oportunidad? ¿Por qué vamos a perder la oportunidad de tener una vida plena, un presente y un futuro? Como no me voy a cansar de decir, siempre hay una plenitud en Cristo Jesús. Pudiendo sanar nuestras heridas, ¿qué necesidad mantenerlas abiertas si no nos olvidamos del agravio? No hay necesidad. Entonces, no sea como los rencorosos que viven llevando cuenta de cada dolor, de cada agravio, de cada insulto, de cada herida que le hayan ocasionado. Creo yo no es una manera plena de vivir. Vivir del pasado y de un pasado doloroso no es una forma plena de vivir. Dios no nos quiere de esa manera. Dios nos hizo para vivir un presente y un futuro bendecido, con gracia, con favor, con las bendiciones, con los beneficios del reino. No vivir mortificándonos día tras día porque lo que me hicieron antes aún me duele. Significa, entre paréntesis, que usted no ha perdonado y mucho menos ha olvidado. Tal vez no quiere intentarlo. Bueno, ya es su problema. Pero yo le aconsejo, y mucho más que yo, la palabra de Dios le aconseja que lo haga, para que pueda disfrutar la otra parte de su vida sin heridas, sin rencores. No digo que sea fácil, y en eso estamos de acuerdo. Hay heridas y daños que siempre serán difíciles de olvidar. Sí, estamos de acuerdo. Pero inténtelo. Pida ayuda a Dios para alcanzar ese objetivo. Y tenga siempre presente algo, que cuando pueda perdonar y olvidar, no le está haciendo un favor a Dios, sino que se lo está haciendo usted mismo. No es Dios el que necesita liberarse a través del perdón y del olvido. Es usted el que necesita. Dios ya hizo su parte y nos dejó su consejo y su mensaje en la palabra. Nos da su Espíritu Santo para que tengamos nuevas fuerzas, valentía de enfrentar lo que sea, sin necesidad de ir al pasado, sino que en el presente usted pueda liberarse y pedir perdón de corazón. No basarse porque el pastor lo está diciendo, porque la palabra lo dice, porque me parece que va a ser muy beneficio. No piense en los beneficios cuando tenga que perdonar. Solamente piense en liberarse y Dios hará el resto. Andrés, Dios te bendiga, bienvenido. Solamente piense en hacer lo que Dios quiere que usted haga y Dios se encargará del resto. Pero hay cosas que Dios ya la hizo. Hay cosas que Dios ya las destinó. Hay cosas que Dios ya las terminó. Necesita que usted ponga de lo suyo para poder seguir el curso de las cosas. Entonces, aprenda a perdonar. Y una vez que perdone, aprenda a olvidar. Y se le abrirá un mundo nuevo de bendiciones. La primera bendición que usted va a tener es una vida en paz. Hay personas que cuando ponen su cabeza en la almohada no duermen tranquilos porque viven de los rencores, viven de las heridas, viven de las ofensas de otras personas. ¿Por qué? Simplemente porque la cadena de la falta de perdón no se ha roto. Y aún tienen atrapada ese sinnúmero de personas que los han agraviado y ofendido y más. Pero aquellos que experimentamos un perdón de corazón, no por sentimiento, sino por fe, también tenemos la posibilidad de olvidar. Entonces somos los que ponemos la cabeza en la almohada y dormimos plácidamente porque es el Señor mismo que se dedica a cuidar nuestros sueños. Dios mismo cuida nuestra noche, Dios mismo cuida nuestro descanso y nuestro reparo. ¿Cuál es el primer paso para empezar a dormir de esa manera? Libere perdón. Y cuando lo haga de corazón, olvide el agravio, olvide el rencor. El rencor no lo va a llevar a buen puerto. El olvidarse siempre de las dificultades, de las heridas, no lo va a llevar a tener un futuro pleno. Lo que sí lo lleva a un futuro pleno es perdonar a la manera de Dios, como queremos que Él nos perdone y no se olvide, no se acuerde más de nuestras ofensas.
nosotros también perdonar a los que nos ofendieron y olvidarnos de sus ofensas. Olvidarnos de la palabra hiriente, olvidarnos de la actitud hiriente, olvidarnos de ese agravio, de esa ofensa. Es la única manera. Te leo nuevamente 1 Corintios capítulo 13, verso 4, una de las partes de la preeminencia del amor. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja con cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Agregarle más palabras a este devocional creo que es no hacer mucha cosa. Creo que la palabra de por sí ya nos está enseñando a perdonar y no vivir recordando lo malo que otros nos han hecho. ¿Qué significa perdonar? Y me olvido. Perdonar y olvidar. Tal vez no te sea nada fácil. Estamos de acuerdo. Tal vez has pasado por un montón de cosas que te es imposible o te es difícil perdonar. Sí, estaremos de acuerdo. Pero quiero que intentes. Quiero que lo intentes. Quiero que intentes a liberarte de eso. Quiero que intentes liberarte del rencor, liberarte del dolor, liberarte de la ofensa, liberarte del agravio. ¿De qué manera? Perdonando de corazón, por fe en Jesucristo y no por sentimientos. Y esforzándote en olvidar. Si perdonas de corazón, el olvido viene por sí. Así que si estás ahí del otro lado, quiero que cierres tus ojos. Celsa, Dios la bendiga, bienvenida. Quiero que cierres sus ojos y podamos tener un minutito de oración, justamente en base a esta palabra, porque sé que a veces el perdonar es una cuestión complicada, es difícil para muchas personas, pero tenemos una palabra que nos respalda, tenemos a un Dios que nos ayuda y tenemos a su Espíritu Santo que nos da la fuerza para hacer lo que sea necesario para no perder el presente y el futuro lleno de bendición y con nuevas oportunidades. Así que cerrad tus ojitos, deseamos orar un minutito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, presento a la vida a todos aquellos que están aquí en esta transmisión y aún aquellos mensajes que también no puedo ver, pero sé que están ahí, Dios mío, y en las futuras reproducciones también lo podrán escuchar, pidiéndole en el nombre de Jesús que nos esté fortaleciendo en todo tiempo, que podamos a través de tu palabra, a través del devocional, a través de tu Espíritu Santo, poder perdonar de corazón, no involucrar sentimientos en esto, sino que perdonar de corazón, ese perdón que libera, ese perdón que rompe cadenas, ese perdón que permite el próximo paso, que es el olvido, para que podamos tener una vida plena, para que podamos tener una vida en paz, para que podamos tener una vida llena de nuevas oportunidades. ¿Es posible? Sí, es posible. Con Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y para eso es este pasaje, para ser fortalecidos en cosas que nosotros por nuestra fuerza no lo podemos hacer, pero ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo para fortalecernos, renovar nuestras fuerzas y poder hacer las cosas que sin Él no las podemos hacer. Una de ellas es perdonar de corazón, liberar perdón de corazón, olvidarse del agravio y la ofensa y empezar a vivir una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Disfrutar las nuevas oportunidades, las nuevas bendiciones, los beneficios que Dios ha preparado y que podamos hacer a partir del día de hoy la parte que nos corresponde a nosotros, esforzarnos para perdonar y olvidar, porque Dios ya ha preparado lo otro, Dios ya ha hecho su parte. Y esta es mi oración. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte para que podamos sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma y no acordarnos más de aquello pasado, sino el pasado dejarlo allá. Así como lo haces tú, Dios mío. Perdona nuestras ofensas. Cuando nos perdonas, olvidas nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y que podamos ser exactamente así como tú lo haces. Perdonar de corazón a aquellos que nos han ofendido y olvidar para no traer el pasado al presente. Esta es mi oración. Y oro por cada uno de aquellos que están mirando al otro lado y están escuchando la palabra. Sobre cada familia vaya la bendición de Dios. Sobre cada esposo, esposa, matrimonio, hijos, nietos, la bendición de Dios desciende en esta noche de una manera sobrenatural y poderosa, llevando restauración, sanidad, ánimo nuevo, fortaleciendo, sanando huesos, Señor, sanando vistas,
una unción de sanidad descienda sobre cada uno de aquellos que están creyendo que la sanidad sobrenatural se puede, es posible. Oro por cada familia, oro por cada matrimonio, oro por cada uno de aquellos que creemos en tu palabra para que estemos firmes cada día más que pasa, no importa la oposición, no importa la persecución, pero que siempre estemos firmes en tu palabra y esperando con ansias y con ganas, con fe, por fe, aquel gran día, Señor, donde tú vendrás por tu pueblo. Fortalécenos cada día más. Toma el control de los niños, de los hijos, de los nietos, de los pequeños, de los adultos, de los jóvenes. Señor, para que podamos también enseñarle a ellos de que la esperanza está solamente en ti, Dios. Y que el manual de vida perfecto es tu palabra. Que podamos enseñar eso a nuestros niños, Señor, para que cuando sean viejos, como dice la palabra, no se aparten de tu camino. Enséñanos a enseñarles en estos tiempos complicados y difíciles, donde hay un montón de enseñanza que está contra tu palabra. No seamos nosotros los que permitamos eso, sino que enseñemos valores morales a través de la Escritura y las cosas, Padre, porque la primera iglesia es la casa. Señor, bendice a cada uno de aquellos que están creyendo en ti y a aquellos a quienes se le ha dificultado perdonar en esta hora, en este momento, y aun cuando pongan la cabeza en la almohada, puedan sentir el toque especial del Espíritu Santo, pueden sentir la administración poderosa del Espíritu de Dios, enseñándoles a perdonar y después enseñándoles a olvidar para que el agravio quede olvidado, quede pasado y no haya heridas en el corazón. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Los bendigo, aún aquellos que no puedo ver los mensajes, los bendigo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Claudia Vargas, Dios te bendiga. Artigas, allá, Mirta, Milena, Dios le bendiga. Walter Magallanes, en Melo, Dios le bendiga. Bueno, a la gente de Rivera, mi madre, mis cuñados. Dios les sorprenda y les colme de bendición siempre, porque sé que tienen una fe poderosa y sé que Dios se mueve a través de la fe. Oramos también para que la pandemia y el coronavirus retroceda sobre nuestra nación, que Dios envíe fuego y queme todo aquello que pueda enfermar nuestro pueblo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo, Señor, que tú tomas el control de todas las cosas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acordate, estamos los domingos a las 10 de la mañana ya en Maranata, en Toledo, en la iglesia. Ahí te vamos a esperar. Dios tiene grandes cosas y grandes propuestas para tu vida. Y por sobre todas las cosas, Mari, Dios te bendiga. Mari González, por sobre todas las cosas, Dios tiene bendiciones para tu vida. Y enseñanza por sobre todas las cosas, que es lo que no se ve, pero es lo que nos hace madurar y fortalecernos en la fe. Y el miércoles que viene, si Dios quiere, nuevamente a las 8 de la noche por aquí, por esta plataforma, creyendo y sabiendo que Dios está haciendo grandes cosas en ti y en mí, en el poderoso nombre de Jesús. Acordate que también los mensajes los subimos a nuestra cuenta de YouTube, m.maranata/Toledo. Ahí vas a encontrar todos los mensajes de los días miércoles. Dios te bendiga.